Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio. Es un honor darles la bienvenida a nuestro panel de expertos de Latinoamérica. Es creado para sumar experiencias y conocimiento en beneficio de la salud de nuestros pacientes, de nuestra población. Agradezco de manera especial a nuestros panelistas por aceptar esta invitación, a cada uno de ustedes por regalarse el tiempo para aprender juntos. Soy Pedro Iniesta, fundador de Origen, y es para mí un honor realizar la apertura de este panel. Y pues bueno, el tema que nos atrae el día de hoy es la bioimpedancia en la obesidad, tratamiento integral más allá del peso. Pero antes de pasar de lleno en materia, pues vamos a ver un poco de lo que estamos hablando, ¿no? El tema de la obesidad, que por definición, pues no solo es un número en la báscula, ¿no? Como lo hemos venido diciendo, es una enfermedad crónica, multifactorial, resultado de la interacción entre genética, hábitos, entorno y biología. Se caracteriza por un exceso de grasa corporal que afecta la salud, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y muchos otros padecimientos. Más allá del peso, la obesidad refleja un desequilibrio en el organismo que requiere un abordaje integral, científico y humano. Es por eso que nos dimos a la tarea de, pues, compartir con ustedes este webinar para, pues, dar la información, ¿no? de lo que estamos tratando de implementar un tratamiento integral, por eso el interés de reunir a referentes de Latinoamérica. Y el objetivo final es trascender la visión reduccionista de que el índice de masa corporal, pues es solo eso, ¿no? Es un número, y pues vamos más allá de eso. También es explorar la bioimpedancia como herramienta clínica y de investigación. Y pues bueno, ahora vamos a presentar a nuestro panel de referentes de Latinoamérica que nos hacen el favor de acompañarnos. En este caso tenemos al doctor Jorge Tupayachi de Perú. Él es médico, es maestro en ciencias, especialista en obesidad y enfermedades no transmisibles, profesor de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia y Universidad de San Marcos. Un gusto, doctor. También tenemos al doctor Camilo Camargo, él es médico deportólogo del Hospital de San Rafael de Tunja, en Boyacá, de Colombia. También tenemos al doctor Pablo González, psicólogo, también es maestro en ciencias, es doctorado en psicología, docente de la Universidad Libre de Pereira, también es investigador. En un ratito se va a conectar. El maestro Frank Carrera es nutricionista, dietista, magíster en salud humana, con énfasis en bioimpedancia, es docente universitario e investigador. Él, por cuestiones personales, no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero próximamente pues, va a sumarse al equipo. Y pues también tenemos a mi buen amigo, al doctor Gildardo Uribe. Él es especialista en bioimpedancia y máster en salud colectiva, con doctorado en investigación en salud pública. Es el contacto académico y científico comercial de Aminogram y Latinoamérica. Así que, pues bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Le cedo la palabra al doctor Gildardo Uribe. Gracias por estar con nosotros esta noche y pues comenzamos, doctor. Ok, muchas gracias, Pedro. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse a esta hora del día. Tenemos a gente que ya se ha conectado en el webinar pasado, así que gracias por su fidelidad y compromiso. Y bueno, agradecer también a nuestros queridos amigos, especialmente al doctor Tayupachi por su presencia, al doctor Camilo. Esperemos a ver si Pablo se puede conectar, que estaba terminando otro evento y me estaba diciendo que tenía dificultades. Bueno, yo quisiera empezar este panel incluyendo a Pedro, preguntándoles a los tres por qué un trabajo interdisciplinario en el tratamiento de la obesidad. ¿Por qué no empezamos por el doctor Tupayachi? ¿Por qué, doctor, un enfoque interdisciplinario necesario en el tema de la obesidad? Bueno, ante todo, gracias por la invitación a este prestigioso panel, a este webinar. Gracias a todos y gracias por el tiempo que se están tomando bueno, aprender un poquito más de lo poco que podamos darles. Bueno, ¿por qué es importante que esto sea un enfoque multidisciplinario? Es importante un enfoque multidisciplinario porque el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad multicausal. No es una enfermedad unicausal, tiene muchas aristas. Tiene aristas metabólicas, tiene aristas vinculadas a actividad física, nutrición, tiene aristas vinculadas a temas de genético, ambientales, emocionales, etcétera. Y si uno no tiene un enfoque integral, es muy probable que descuide alguna de estas aristas y podamos incurrir en un fracaso terapéutico. Doctor Camargo, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, muchísimas gracias en realidad por la invitación. En Colombia tenemos un dicho muy cierto y es que dicen que una golondrina sola no puede hacer llover.
Y en realidad en una enfermedad con tantas aristas y tantos factores o multifactoriales, si nosotros descuidamos uno de los factores, estamos haciendo que caiga en los otros. Es por eso que nosotros en la Clínica de la Obesidad, por ejemplo, en Boyacá, tenemos el equipo ya ni siquiera es multidisciplinario, sino interdisciplinario, en el cual cada uno aporta un granito de arena para poder lograr los beneficios y ser referentes en los programas de obesidad, por lo menos en Colombia. En algún momento se intentó hacer como por separado y en realidad los resultados jamás van a lograr un resultado como el esperado cuando lo podemos abordar desde las diferentes esferas y los puntos a tratar. Pedro, ¿tú qué opinas? No, definitivamente, totalmente de acuerdo con el doctor Jorge, con el doctor Camilo. Sí, el tema de la obesidad es abordarlo de manera integral. Aquí en México también tenemos un dicho, ¿no? Es un país bien alimentado, pero mal nutrido. Entonces, eso también es un reto importante para nosotros como población, como sociedad, pues generar estrategias para poder contener la inflamación, ¿no? Al final de cuentas, la obesidad, que no solamente es el tema de restringir carbohidratos, calorías y demás, sino es un abordaje integral con entrenamiento, ¿no? Entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencias, que hoy sabemos que es un potencial para, pues, generar mejoras metabólicas, ¿no? Al sistema musculoesquelético. Sabemos que el músculo es un potencial, es una maquinaria molecular impresionante que nos ayuda, pues, de alguna manera a, pues, hacer frente, ¿no? A esta gran pandemia que tenemos, que es obesidad y todas las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, que son consecuencia de hábitos, de temas genéticos, de estrés y demás. Pero, pues, afortunadamente contamos con estos espacios donde, pues, personas de su talla pueden de alguna manera, pues, generar un abordaje más profundo y más preciso en cuanto a las estrategias para poderle dar solución a este gran problema que tenemos en México y en Latinoamérica. Ok, y entonces desde sus profesiones, entendiendo que el doctor Jorge es de base médico y su especialización es la obesidad, que Camilo, el doctor Camilo es deportólogo y trabaja en equipos multidisciplinarios en Boyacá, Colombia, y que de alguna manera Pedro trabaja desde la orilla de la nutrición, el tema de las enfermedades no transmisibles. ¿Cuál es el aporte que hace su profesión o ese enfoque de trabajo al tratamiento de la obesidad, doctor Jorge? Bueno, un punto importante que ahora cada vez se está enfatizando más en los tratamientos es la individualización del tratamiento, ¿no? La personalización del tratamiento, porque no hay realmente una obesidad, hay muchas obesidades, ¿no? Hay distintas obesidades porque hay distinta distribución de la grasa en el cuerpo, hay distintos comportamientos. Yo puedo ser alguien que coma mucho en una sola comida, puedo picar, puedo ser alguien que tenga un metabolismo muy lento y que soy un quemador lento, o puedo ser un sujeto que soy emocional y por eso como, etcétera. O sea, realmente ahora uno tiene que tipificar para poder hacer un buen diagnóstico primero y en función de un buen diagnóstico hacer un buen plan de trabajo, integrado con las demás especialidades, y de eso se trata, ¿no? De poder interactuar. Lamentablemente en muchos de los espacios no hay la facilidad de poder interactuar con profesionales que tengan una visión similar en muchas áreas, ¿no? Esto se ve tanto un ejemplo claro es con los gimnasios, un ejemplo claro, no, son pocos quienes adentran un poquito más en el tema y consideran que la obesidad, lo cual es cierto, es una enfermedad, no es un estado estético. Esa es un poco la idea. Gracias. Doctor Jorge, doctor Camilo, qué pena. Tranquilo, doctor. Bueno, muy bien. En realidad, como dijimos ahorita, solitos no lo logramos. Desde la especialidad nosotros hemos mostrado que en efecto el músculo es un órgano endocrinológico con funciones endocrinológicas que aporta una gran cantidad no solo de sustancias, de endorfinas, digámoslo así, que en algún momento se pensó que era lo máximo que podía hacer, sino que la piedra angular del tratamiento de la obesidad se convierte en músculo. Si nosotros logramos tener buena cantidad de músculo y de buena calidad, que es lo que podemos hacer mediante bioimpedanciometría, es cuando nosotros podemos como quitar esa piedrita que nos está generando, como decía el doctor Jorge, todos los factores inflamatorios que los adipocitos generan y que la única forma de contrarrestarlos son las exerginas o las mioquinas que nosotros producimos a nivel muscular y que son las que van a contrarrestar todos esos factores inflamatorios que finalmente van a ser el origen de las enfermedades crónicas no transmisibles. Quiere decir que en nuestras manos está el manejo integral, pero siempre debe ir el músculo como parte fundamental del manejo. Como nos decía el doctor Jorge, efectivamente esto ya debe ser individualizado, ya no podemos nosotros como que el paciente llegue y le damos una hojita con lo mismo que dicen todas las guías de 30 minutos de ejercicio, 4 series, 5 series, repeticiones, sino que esto se vuelve una cosa individualizada en el que hay pacientes que nosotros debemos entender que ni siquiera van a llegar a los 30 minutos que recomienda el Colegio Americano de Medicina del Deporte, sino que si ese paciente logra hacer 10 minutos
y jamás había hecho nada, para nosotros eso es un hit. No, no necesariamente nosotros tenemos que exigirle al paciente lo que la guía dice para que logre los objetivos, y eso es lo que hemos logrado demostrar. Acá nosotros hacemos unos test cardiovasculares, de fuerza, de flexibilidad y obviamente la impedanciometría, en el cual nosotros sabemos el punto de partida del paciente y quizás eso es lo que hace que los pacientes tengan adherencia al tratamiento. Borramos un poquito de la cabeza el famoso no pain, no gain. No tiene que oler el ejercicio para que haga eso. Yo siempre les digo, es como si a ti te duele una muela y tú te vas para una fiesta. ¿Vas a la fiesta con dolor de muela? No, ¿cierto? Entonces, el ejercicio no debe doler, el ejercicio debe ser también amigable, más en estos pacientes que ya por su artropatía obesogénica presentan una limitación funcional bastante grande y que parte de nuestro trabajo está en corregir alteraciones biomecánicas que les permitan generar movimiento y cuantificar esas cargas de trabajo para que de verdad el músculo salga, el músculo empiece a crecer. Los cambios no los vamos a ver en peso, sino en composición corporal, pero en realidad ahí está nuestro aporte como medicina del deporte a la clínica de la obesidad. Doctor Pedro, desde la nutrición, ¿qué aporta la nutrición al tratamiento de la obesidad? No, pues totalmente. Yo creo que es uno de los bastiones más importantes. Es una piedra angular la alimentación, ya que de ahí vamos a buscar tener la energía necesaria para el resto de nuestras actividades, ¿no? Ya que sabemos que pues también el cerebro es un dragón de glucosa y de cuerpos cetónicos. Entonces aquí el tema de la personalización en cuanto a los tratamientos cobra una vital importancia porque pues de ahí vamos a partir de un punto A, ¿no? Con el tema de bioquímicos, si es que los tenemos, o si no de base con el equipo de bioimpedancia, ¿no? Que nos da parámetros muy acercados como lo que es el metabolismo basal, que sabemos que es la cantidad de energía que requiere una persona por solamente existir, y de ahí las necesidades energéticas, ¿no? Que en mi experiencia siempre están muy elevadas, ¿no? Por lo que les comento, aquí en el tema cultural de México, siempre calóricamente comemos de más, ¿no? En cuanto a los nutrientes que requerimos, pues no está con las cantidades que consumimos. Entonces, la nutrición se vuelve un bastión súper importante. El tema del ejercicio es otra cosa fundamental, como ya lo mencionaba el doctor Jorge y el doctor Camilo. Hoy sabemos que el entrenamiento con fuerza no solamente está considerado como pues un coadyuvante, sino también es un psicofármaco, ¿no? Que produce una buena cantidad de neurotransmisores, dopamina, oxitocina, endorfinas. Entonces eso también ayuda a la parte mental, a que la persona se pueda sostener en este proceso, ¿no? Que de entrada pues es hacerlo muy, muy cuidado, muy humano, y también pues con la información adecuada para poder llevar al paciente de un punto A un punto B de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo algo que comentan los doctores que es súper importante, el tema de la adaptación. Yo creo que aquí una de las palabras claves es la adaptación al caso que tengamos enfrente, ¿no? Porque sabemos que no solamente es lo que comemos y lo que bebemos, sino lo que absorbemos, ¿no? Pues de ahí viene que el ser humano es un ser homocambiante, homodinámico, entonces vamos a fluctuar en los diferentes ambientes en donde nos desarrollamos, desde el tema profesional, personal, ¿no? El tema de, pues, el estrés, el tema del cortisol, si tengo una actividad física o no, todos esos son factores que influyen, pues, para tener al final de cuentas un proceso homeostático, que, pues, por definición sabemos que es equilibrio de órganos y sistemas, y de ahí partir a un proceso que se llama hormesis, que es daños controlados a órganos y sistemas para poderlos adaptar mejor a los diferentes ambientes, ¿no? Que sabemos que pues cada vez son más retadores. Entonces, si nosotros generamos una estrategia multifactorial, pues tenemos una posibilidad de éxito mayor al cubrir tanto la nutrición, el tema de la suplementación, los nutracéuticos, que también vienen a ser pues una base importante, ¿no? Ya que pues, los alimentos no contienen lo que contenían hace siquiera 5 o 10 años, ¿no? El tema de los subsuelos, el tema de pues ya agroquímicos, pesticidas y demás, ha hecho que pues se comprometan ya los nutrientes que tienen los alimentos, y pues el cuerpo lo sigue desgastando, lo sigue requiriendo como su gasolina, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que dotárselos. El tema del ejercicio también va justificado en función de la persona. Se hace la parte de ejercicio cardiovascular para generar un proceso desinflamatorio, un control de colesteroles, ¿no? Sobre todo aumentar el colesterol de alta densidad, bajar triglicéridos, colesterol de baja densidad, glucosa y demás. Y el entrenamiento de fuerza, obviamente, para generar pues todo lo que es el tema de metabolismo, ¿no? A un nivel pero macro, porque sabemos que el cuerpo gasta más energía en mantener músculo que grasa en relación 4:1. Entonces, la masa muscular es contráctil, y por eso pues es que se recomienda hacer entrenamiento como tal personalizado, al igual que la dieta, el descanso y pues el tema de los nutracéuticos. Ok, les pido a los tres, para poder abordar todos los temas, vamos a tener que ser un poquito más concretos en las respuestas para poder que abordemos todo lo que queremos abordar en la noche de hoy. Antes de pasar al otro, yo quisiera hablar de lo que dice, más que preguntárseles por el orden del tratamiento. Hoy lo que se plantea a nivel mundial y lo que dicen los expertos es que la obesidad debería ser tratada en un orden primero de tratar de entender por qué la gente come más, y eso lo debería de tratar el psicólogo o la psicología, entendiendo que no podemos, como decía Sócrates, tratar a alguien si no se entiende qué es lo que está originando el problema. El segundo es el ejercicio en términos generales,
para poder empezar a reducir y aumentar la masa muscular que ustedes tres han estado hablando. El tercero es la nutrición. Y en últimas es que el médico recoja todos esos tratamientos y determine cuál es la línea a seguir por si requiere otro tipo de tratamiento ya quirúrgico además. En ese orden de ideas, y para pasar al siguiente bloque de preguntas, yo quisiera preguntarles cuál es la limitación real que hay hoy de trabajar el índice de masa corporal, entendiendo la invitación que nos han hecho los 30 expertos y que publicaron en The Lancet en enero, que nos dicen que ya no lo debemos usar. Entonces, les pregunto, empecemos por el doctor Camargo. Doctor Camargo, ¿cuál es la limitación real del índice de masa corporal? Bueno, en realidad tiene varios. El primero, que no nos dice en dónde está localizada la grasa que puede tener el cuerpo. El segundo, que tampoco nos dice esa composición de grasa que puede tener. Y el tercero, que subestima totalmente los pacientes que pueden tener un índice de masa corporal normal, pero que cuando hacemos bioimpedanciometría tienen unos porcentajes grasos altos que haría que clasificaran en pacientes con obesidad, con los mismos riesgos metabólicos y cardiovasculares, pero que están subestimados por un índice de masa corporal normal. Pedro, ¿cuál crees tú que es la limitación del índice de masa corporal? Justamente eso, el tema del peso, que solamente como parámetro, ya que yo trabajo con deportistas, pues del tema del fisicoculturismo y fitness, y siempre el índice de masa corporal sale muy alto, ¿no? Pero su porcentaje de grasa es muy adecuado, su masa muscular pues tiene alrededor de más de 7, 8 kilos, ¿no? Por encima de lo que debería. Otro factor importantísimo es el ángulo de fase, ¿no? La integridad celular y el IR, ¿no? Que ahí pues puedo ver si la persona no está sobreentrenada y si no está inflamada, ¿no? Entonces, pues puedo ahí hacer esa correlación de masa grasa, masa en hidratación constante y el tema de la masa muscular esquelética para, digamos, hacer una disección de la persona y poder, pues, tener parámetros más específicos. Bueno, doctor Jorge, según Bueno, su experiencia, ¿hay alguna otra limitación fuera de la que han dicho el doctor Pedro y el doctor Camargo? sí, de principio el índice de masa corporal fue valorado para estudios epidemiológicos, no para hacer una valoración tú a tú delante del paciente en la consulta o en la evaluación personal, ¿no? Es una valoración para que yo me pueda dar a grosso modo una idea si en un distrito, en una ciudad hay mayor obesidad, para poder hacer, o mayor sobrepeso, etc., para poder hacer planes de salud pública, ¿no? Pero no en el tú a tú. Hay varios bemoles. Primero, no te diferencia entre hombre y mujer, no te diferencia en edad, o sea, es la misma, no tiene, su único patrón es peso y talla, y entonces no te tiene en consideración con textura, no te tiene en consideración, como señaló antes el doctor Camilo, distribución de grasa, no te toma en cuenta composición corporal, por lo tanto vas a tener tiene los mismos defectos que solo valorar por peso a alguien, ¿no? Es exactamente algo muy parecido. No valorar por peso, yo no sé si esa grasa es intravisceral, si es una grasa subcutánea, etcétera. Entonces, realmente nos quedamos muy cortos con esa valoración, ¿no? Y pretender hacer un tratamiento con una valoración tan sencilla y tan simple a esta altura como está la valoración de la obesidad realmente es una mala práctica. Ok, gracias a los tres por su respuesta. En estudios recientes que se han venido haciendo, inclusive en mi propia tesis doctoral, hemos encontrado que el índice de masa corporal genera un 60% de falsos negativos y genera una evaluación de falsos positivos hasta de un 20%. Eso significa que una herramienta de tamizaje que tenga una sensibilidad y una especificidad del 20% es supremamente pobre y poco específica y sensible a lo que queremos medir. Así que por eso esas 30 asociaciones recomiendan, si no mecanismos, no se tiene bioimpedancia o antropometría para hacer pliegues, está recomendando combinar índice de masa corporal con índice de cintura-cadera o índice de cintura-estatura. Recuerden que el índice de cintura-cadera es más propio para hombres y el índice de cintura-estatura para mujeres. Bueno, según su experiencia y como todos tres conocen y trabajan con bioimpedancia, ¿qué es lo que nos ofrece la bioimpedancia que no nos ofrece la antropometría? Ya sabemos que el índice de masa corporal es peso y estatura. La antropometría nos arroja pliegues cutáneos, nos arroja las circunferencias, pero según su experiencia y su práctica, de manera corta y concisa, ¿qué es lo que arroja la bioimpedancia que no nos arroja la antropometría, Carlos? Camilo. Estoy loco hoy contigo, Camilo, perdóname. Sí, yo ya tampoco sé cómo me llamo de tantos cambios. A estas alturas de la noche yo creo que ninguno. Bueno, en realidad
desde un punto de vista muy particular, y así seamos ISAC 3 graduados, certificados con honores, pienso que es una herramienta muy subjetiva. Pienso que subestima muchísimo, sí es cierto que tiene muchísimos estudios y ha sido muy validada, pero por ejemplo no nos ayuda a ver la progresión de un paciente en cuanto hablando de ángulo de fase, el IR, el porcentaje muscular neto. O sea, nosotros podemos un pliegue, pero en realidad no estamos apuntándole en realidad al problema metabólico que puede tener un paciente. Se puede utilizar, yo creo que en alto rendimiento es posible que se utilice y funcione bien, pero en un paciente metabólico en realidad es muy complicado. Entonces pienso que la limitante es eso, que se vuelve una herramienta muy operador dependiente y puede darnos también muchos falsos negativos. Ok, gracias, doctor Camilo. Lo dije bien esta vez. Doctor Pedro, adelante. Sí, efectivamente, pues ahora sí que sumando lo que dice el doctor Camilo, el doctor Jorge, pues el tema de la bioimpedancia pues abre un panorama, ¿no? En cuanto a lo que es la composición corporal real, tanto agua intracelular como agua extracelular, ¿no? Eso también es súper importante, el tema del contenido mineral óseo, ¿no? Que como nos habías compartido en otras ocasiones, pues tiene una predicción del 96% con un DEXA, ¿no? Entonces también son parámetros importantes, como dice el doctor Camilo, pues para el paciente metabólico, ¿no? Tal vez para el paciente pues que está más habituado al tema de entrenamiento de fitness, de fisicoculturismo, pues los pliegues tal vez pueden ser un parámetro pues poco más confiable, pero tratándose de criterios pues, de índice de masa corporal, de grasa y de contenido mineral óseo, pues esta herramienta es, ahora sí que a mí en lo particular, para mí ha sido un parteaguas para poder llevar un seguimiento más preciso de mis pacientes y saber si efectivamente estoy cumpliendo ahora sí que los objetivos que nos estamos marcando, ¿no? Que todo se traduce, así como incluso lo tengo acá, les digo a los pacientes, la mayoría llegan con mucha inflamación y baja masa muscular y lo que vamos haciendo este encuadre, ¿no? Entonces es como una manera muy práctica, muy dinámica de poder, pues, tanto nosotros como profesionales, saber que estamos en algo, pues, ¿cómo decirlo? En algo real con el paciente y también, pues, la persona tiene más confianza, ¿no? De cómo está compuesta y hacia dónde vamos, que no solo es el peso. Doctor Jorge, aprovechando esa imagen que nos ilustra el doctor Pedro, hay un tema que yo sé que usted viene trabajando desde hace ya varios días, y es cómo la bioimpedancia me descompone, ya no se usa en el índice de masa corporal, sino que nos arroja y la divide en dos. ¿Por qué no nos cuenta ese uso de la bioimpedancia que sé que usted lo ha venido hablando últimamente en congresos? Sí, bueno, ante todo, en general, los médicos, como el doctor Camilo probablemente maneja también, nos guiamos mucho por lo que son las guías, y las guías tienen su sustento en estudios pivotales, que son estudios que tienen mucha significancia para nosotros y que por el tamaño de estudio, etcétera, tienen una gran evidencia, que es lo que nos mueve. Y cuando uno revisa las guías para cómo debemos obrar en el manejo y el enfoque de la obesidad, las guías en general nos separan varias áreas, ¿no? Separan el área nutricional, separan el área de valoración física, y en valoración física valoran mucho el asunto de la sarcopenia. Y la sarcopenia no hay forma como una simple balanza pueda valorar, sino es a través de una impedancia, a través de una dinamometría, a través de ciertas pruebas funcionales. Y eso es importantísimo, porque hoy por hoy casi 80% de las personas con obesidad tienen sarcopenia, es una obesidad con pobre masa muscular. Recordemos que muchos son gente mayor de 50 que además ha perdido masa muscular por la propia edad. Entonces, ahí se suman muchas valoraciones, se suman no solo la parte de composición, que la da muy bien si uno cumple con las indicaciones de la bioimpedancia, sino nos da lo que hoy por hoy, porque realmente los nuevos equipos permiten dar, que es el famoso ángulo de fase. ¿Por qué? Porque cuando llega un paciente con obesidad a la consulta, uno no le dice solamente tú estás con obesidad, sino tú estás inflamado. E inflamado significa que cualquier enfermedad te va a afectar, y la inflamación va a llevar a que te aparezca todo y te termine matando. Entonces, esa inflamación no teníamos muchas herramientas a veces para poder valorarla. Ahora existe este famoso ángulo de fase que no solo permite valorar eso, sino en algunos pacientes que tienen algún componente inicial, como puede ser desde una enfermedad hepática metabólica no alcohólica, puede ser desde un cuadro de infiltración grasa. Yo les muestro a los pacientes esto. Este es para mí es una maqueta muy interesante, porque esta maqueta permite ver tanto lo que es la grasa subcutánea como la grasa intraabdominal, ¿no? Y ustedes ven que la grasa intraabdominal, yo les digo, mira, esta la valora tal indicación y esta es la que la valora la otra, y ustedes miren la masa muscular, y ustedes no es simplemente que tú pierdes esto, lo que pierdes es más la parte interna, que es la grasa que está entre medio de tus vísceras, que debe haber, pero cuando está en exceso pasa que se comienza a meter en las vísceras.
Entonces el paciente comienza a tener una traducción de, hoy esto es lo que me está sucediendo. Entonces yo creo que esto que está en esta maqueta, la bioimpedancia, lo dinamiza y lo expresa muy bien. Ok, para pasar al otro bloque de preguntas ya más relacionados con los indicadores, yo solamente quiero mencionar una cosa y es que básicamente la bioimpedancia nos permite hoy hacer una división clara del índice de masa corporal entre lo que es el índice de la masa grasa más el índice de la masa libre de grasa. Es decir, nos suma los dos componentes gruesos del índice de masa corporal, mejorando el diagnóstico de obesidad y mejorando el diagnóstico de desnutrición. Y eso, en últimas, es lo que nos está pidiendo la gente que publicó en The Lancet por allá en enero. Vamos a arrancar entonces ahora con los indicadores clave. Fuera de estos que estamos hablando ahí, que ya mencioné, el índice de la masa grasa, el que usted ha hablado, doctor, el ángulo de fase, los tres lo han tocado. Yo creo que hay uno relevante, que es el radio de impedancia, que para mí es la cenicienta o el niño pobre, la bioimpedancia que nadie voltea a ver, pero que es el millonario que todos deberían voltear a ver. ¿Cuáles son los que ustedes usan en su tratamiento normal? Doctor Camargo. Bueno, en realidad para nosotros la bioimpedanciometría se ha vuelto algo más que fundamental. El ángulo de fase nos ha ayudado mucho con los pacientes oncológicos y con los pacientes renales. Eh, por ejemplo, y tuvimos un problema que ahora les quiero comentar también aprovechando que estamos acá. En las fases iniciales que no lográbamos interpretar muy bien el agua intra y extracelular, nos aparecían esos pacientes, mejor dicho, con un porcentaje de masa muscular, pero impresionante porque estaban sobrehidratados, entonces aparecía casi que desistimos de hacer impedanciometría porque nosotros no teníamos ningún paciente que estuviera en sarcopenia porque era impresionante los porcentajes hídricos. Entonces, después cuando lo empezamos a manejar, nos ayudó muchísimo también para poder hablar con los otros especialistas y decirles, bueno, necesitamos que mejoren el nivel de hidratación. Nos ha ayudado el ASMI, la masa muscular, a determinar y a dar avales, por ejemplo, para cirugías oncológicas por aumento de porcentaje muscular, ya no subirlo de peso para mejorarle cualquier escala, sino que ya les hablamos ese porcentajes o en kilos de músculo que hayan ganado y eso nos ayuda muchísimo. De pronto y el IR también nos ha ayudado mucho a determinar esa composición corporal y esos grados que puede tener el paciente de desnutrición y de la misma manera pues hemos trabajado con nutrición para tratar de cuadrar esas tasas metabólicas basales y fuera de eso que el porcentaje o el gramaje que se utiliza sea un poco más real de lo que se utilizaba antes. Entonces, pienso que utilizamos casi todos los componentes de bioimpedanciometría. Nos falta muchísimo más, pero los estamos utilizando. Casi todos nos dan un valor que necesitamos. Doctor Pedro. Excelente, no, pues muy bien. Igual, pues ahora sí que mencionando la anotación del doctor Camilo, el ángulo de fase, el IR, son para ver el tema de la integridad celular, el tema también de la inflamación y para mí otros dos parámetros, digo, yo ocupo 18 parámetros de los que me entrega el equipo, entonces trato de tener la mayor información, pero para mí aparte de estos dos, otro que es importantísimo es la masa proteína total, porque con esto puedo ver si realmente la persona está consumiendo la cantidad de proteína adecuada, ya que sabemos que de ahí pues mayormente va a mantener su masa muscular, si no generarla, por lo menos mantenerla, ¿no? Con aminoácidos pues esenciales, eso de ahí. Y la otra, que también es importante, es el tema de la masa celular activa, porque también estoy viendo la activación del paciente, si está generando trabajo físico para pues, poder avanzar en el objetivo, que a final de cuentas es reducción de la inflamación. Entonces, aparte del tema de hacer la encuadre de la dieta, pues también el tema del ejercicio se vuelve pues algo muy importante y con estos dos marcadores, pues a mí me da como esa parte, ¿no? Digo, aparte del contenido mineral óseo y el de pues la masa muscular, ¿no? Tanto en general como por extremidades también. Doctor Jorge, ¿cuáles son los que usted usa? Bueno, yo tengo también pacientes que son pacientes con anorexia, ¿no? Y el paciente con anorexia es el otro extremo de la balanza, ¿no? Y es una paciente que en general, y muchas son jóvenes, muy jóvenes, entonces en ellas se puede valorar mucho no solo el peso, sino puede valorar la pérdida de masa muscular. Y se puede valorar también lo otro, que son chicas muy hábiles, entonces antes de venir a pesarse, toman mucha agua. Y como tienen vejiga complaciente, no miccionan. Entonces uno dice, ah, ha subido de peso. No, no subió de peso, subió de agua. Entonces es una indicación muy práctica para poder valorarlas. Y muchos de los pacientes, recordar que muchas personas con obesidad tienen hipertensión porque están sobrehidratadas. Entonces esa hipertensión genera que estos pacientes nos pareciera que están
o sea, podemos tomar actitudes y comportamientos si es que no hacemos una adecuada valoración, inclusive permite extrapolar de repente hasta un tratamiento de hipertensión. Entonces, nos da herramientas para poder hacer el manejo de comorbilidades de la obesidad, no solo la obesidad propiamente, y además permite hacer una valoración de si ese paciente está yendo para mejor, porque estoy corrigiendo las comorbilidades. Entonces, permite un buen seguimiento, no solo de composición, sino de realmente la mejora de las comorbilidades del paciente con obesidad, que es lo que al final de cuentas lo mata, ¿no? Ok, antes de continuar con este tema, yo quiero presentarles a Pablo. Muy pendiente de lo que viene mencionando y me parece que aquí hay una serie de elementos muy importantes para pensar en la atención integral de las problemáticas que tienen hoy muchos habitantes pues, en Colombia y en Latinoamérica, efectivamente. Entonces, aquí estoy para aportar en lo que pueda. Muchas gracias, Ivy, por la invitación y muchas gracias a todos los que nos acompañan a esta hora de la noche. Doctor Pablo, antes de continuar, y me voy a devolver al primer ciclo de preguntas, ¿por qué es importante el tratamiento psicológico en el proceso integral de tratamiento de la obesidad? Aquí yo debo aclarar algo, doctor Gildardo, y es lo siguiente. El manual de diagnóstico clínico no ha determinado aún la adicción a los alimentos ultraprocesados. Eso no existe hoy como una condición, ¿cierto? No podemos decir que es un trastorno mental. Sin embargo, hay mucha investigación y hay mucha evidencia y es claramente empírico. Uno puede observar que hay personas que tienen cierto tipo de falta de control ante la ingesta de este tipo de alimentos. Y en el caso de los pacientes, hay un artículo que nosotros publicamos en mujeres candidatas a cirugía bariátrica, obviamente con obesidad mórbida y que su última salida era la cirugía bariátrica. Encontramos que habían una gran cantidad de patologías que se estaban presentando en ellas. Desde el punto de vista psicológico, mostraban falta de control de impulsos, mostraban rasgos ansiógenos y mostraban depresión. Entonces, la psicología clásica nos dice, o las personas tienen depresión o las personas tienen ansiedad. No. Hoy ya podemos ver que hay personas que pueden cursar estos dos síntomas permanentemente. Y el asunto es que cuando un paciente está en estas condiciones, es un paciente que, aparte de los cuidados que debería tener para su salud, tiene que enfrentarse con un cuadro sintomático que le afecta su toma de decisiones, su estado de ánimo y, por supuesto, todo su entorno social, llevándolo a que estas personas tengan mayor dificultad de salir o adoptar más bien conductas que sean saludables. Estas personas siguen ejecutando conductas que los llevan a perpetuar o a continuar o a exacerbar incluso su condición física, porque para la psicología es muy importante que entendamos, no es solamente lo que el individuo siente, también es lo que piensa y muy importante lo que hace. Si el sujeto no realiza acciones porque se siente mal y piensa además que lo que hace no tiene sentido o que él no va a ser capaz de hacerlo, va a tener mayor dificultad de ejecutar la acción para poder prevenir que su enfermedad vaya en crecimiento. Ok, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que eso nos amplía un poquito ese primer bloque de relacionamiento de por qué es necesario el tratamiento integral, interprofesional, multidisciplinario de la obesidad. Y bueno, enseguida te preguntaría otra cosa. Yo creo que este webinar fue planteado para 1 hora, así que vamos a tratar de cumplir con el tiempo y voy a ir con el último bloque de preguntas para los 4. Me voy a saltar algunos bloques de preguntas porque creo que hemos ido integrando en las respuestas este ejercicio. Vámonos con el bloque 6 para que lo pongas en pantalla, por favor, el que es dimensión psicosocial y conductual. Mire, antes de arrancar con esto, yo les quiero mencionar desde mi experticia el uso de indicadores claves para el tratamiento de la obesidad. El nuevo índice de obesidad, el indicador debe ser el índice de la masa grasa, que es el que diagnostica obesidad. Debe de ser entre 3 a 6 según la literatura, es normalidad para hombres y de 6 a 11 para mujeres, aunque en los puntos de corte que acabo de sacar en mi tesis doctoral, el de hombres debería de ser hasta 7.2 la normalidad y las mujeres hasta 11.8. Es decir, que después de ahí habría obesidad. Trabajar la masa celular activa es un indicador fundamental porque la masa celular activa disminuye cuando hay presencia de mucha grasa. Ahí está el potasio celular y está relacionado con la tasa metabólica basal, es decir, con su disminución. Y el equilibrio del agua intra y extra siempre se ve alterado en pacientes con obesidad. Lógicamente que el ángulo de fase, lógicamente que el radio de impedancia. Recuerden que el radio de impedancia es mayor indicador de inflamación que el ángulo de fase. Pasando ya al bloque de preguntas de la dimensión psicosocial y conductual de la obesidad,
¿Cómo integramos esos factores de los que nos hablaba Pablo ahorita en el tema del estrés percibido, los hábitos alimentarios, los antecedentes? ¿Cómo relacionamos eso con la bioimpedancia y eso cómo puede mejorar el proceso del tratamiento? Y enseguida les cuento un resultado que arrojó ese tema en mi tesis doctoral. Empecemos con el doctor Tayupachi y seguimos si se prepara Pedro. Bueno, cuando uno ve la distribución de la distribución de la grasa nos habla mucho de factores hormonales y nos habla mucho de factores metabólicos. Si yo soy un sujeto que tengo o una persona que tiene mayor contenido de estrógenos, la distribución de la grasa va a ser más en la zona de cadera. Si yo tengo mayor contenido de estrógenos, generalmente tengo características, a veces no digo especialmente de dama, pero obviamente son ellas quienes tienen más esta distribución de grasa. Es un tipo de obesidad, pero es un tipo de obesidad con caracteres muy difícil de manejar y con caracteres emocionales peculiares, muy distinto a quien localiza en el tronco, que generalmente tiene otro tipo de hormonas, tiene cortisol, tiene problemas de insulina, etcétera. Entonces me comienza a orientar a comportamientos, inclusive de repente yo más hacia los carbohidratos, el otro más hacia las proteínas, etcétera. Comienza a darte una indicación. Pero un aspecto que para mí fue fundamental cuando se presentaron los de Clínica Mayo fue esta famosa fenotipificación de la obesidad, ¿no? Al decirte que hay un sujeto, el cerebro hambriento, que es el sujeto que come gran cantidad en una comida, el intestino hambriento, que es el que pica, que no todo el mundo pica, hay gente que te dice yo como mucho en cada comida, el emocional, o sea, no todos son emocionales. Hay un grupo que en particular cuando tiene tristeza come, cuando tiene alegría come, cuando se pelea come. Entonces esa es la respuesta y no todos tienen esa conducta. Entonces el peso de cada una de las áreas es distinta. Entonces, y hay un quemador lento, donde entra mucho la parte de composición corporal y este quemador lento realmente tiene de la mano la parte de actividad física con la parte de composición corporal. Entonces, es así, nuevamente enfatizo, no hay una sola obesidad, hay muchas obesidades y si nosotros hacemos un diagnóstico adecuado frente a cuál nos estamos enfrentando, vamos a poder tener mejores herramientas quizás, ¿no? Entonces yo creo que eso es la parte fundamental. Por eso yo creo, un poco difiero, Gildardo, de tu enfoque primero, de que primero en la parte psicológica yo no creo que, o sea, por lo menos en las guías eso es. O sea, tú tienes que hacer, si yo soy un sujeto hipotiroideo, lo mando al tema psicológico y el sujeto lo que tenía era hipotiroidismo y su obesidad era por hipotiroidismo. Entonces, primero es el manejo clínico para hacer un diagnóstico físico integral y decidir, y en función de ello, ya yo decidir e integrar a todas las otras especialidades. Pero tengo que hacer un descarte físico inicial, ¿no? Gracias. Pedro. Gracias, Gildardo. Pues mira, yo igual tengo ahí algún punto que yo en mi particular experiencia y punto de vista, creo que el ser humano no solamente somatiza, sino que ansiomatiza. Entonces eso nos predispone a una cascada hormonal, ¿no? Como dice el doctor, desde cortisol, interleucinas, catecolaminas, radicales libres, ¿no? Eso por el tema hormonal. El tema de disruptores del sueño también es importantísimo, ¿no? Ya que cuando nosotros estamos descansando en estricto sentido es para que el cuerpo se recupere y para que genere un pool hormonal importante, porque recordemos que nutrimos la célula, la célula no solo la nutrimos, sino también la mantenemos. Entonces los procesos de recuperación son importantísimos. Entonces hoy en la actualidad hay mucha inflamación o hay mucho aumento de peso por disruptores endocrinos, ¿no? Partiendo de aquel punto que no solamente es lo que comemos y lo que bebemos, sino lo que absorbemos. Y eso también tiene que ver con productos tanto para la piel, el cabello, incluso la ropa, ¿no? La ropa también genera disrupciones al sistema. Entonces, pues como lo hemos visto, es un abordaje multifactorial, tanto físico como psicológico, ¿no? Pero me queda claro que con estas herramientas de bioimpedancia podemos caracterizar mejor al paciente y tener un control más preciso del caso, ¿no? Doctor Camilo. Bueno, en realidad, en cuanto a todos estos factores alimenticios y estos factores psicosociales que tenemos un problema muy grande y es que desde niños nosotros acostumbramos a nuestros infantes a, de una u otra manera, premiarlos con comida que generalmente es rica en sustancias que generan o liberan dopamina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el cumpleaños tenemos una torta, si vas al odontólogo te damos un helado, si haces bien tus tareas te compro un dulce. A ninguno de ellos le dicen, como estás cumpliendo años, vamos a ir al gimnasio, vamos a correr 5K. Entonces, el ejercicio lo empezamos a catalogar como castigo, pero la nutrición o los malos hábitos alimenticios lo empezamos nosotros a crear desde niños como si fueran premios.
justo que nosotros hoy en día también somos más sedentarios, así sea porque estamos en la pantalla trabajando lo que sea, estamos heredando por factores epigenéticos a nuestros hijos esas conductas sedentarias. Y además de esas conductas sedentarias que hacemos, sí existen disruptores metabólicos que metilan las cadenas de ADN y tienen alteraciones a nivel cerebral que hacen que el paciente, en definitiva, el ejercicio no vaya con ellos. Especialmente lo vemos en pacientes diabéticos. Entonces, en realidad ya toda esta parte psicosocial, sumado a que, como decía alguien antes, pero si antes comíamos lo mismo y no nos engordábamos, no comíamos lo mismo porque cada vez tenemos más procesos para conservar alimentos y son los que nos están llevando justamente a esos modelos predictivos de obesidad. Entonces, en realidad, efectivamente, la impedanciometría nos ayuda a ver con esos porcentajes grasos que no es como antes decía, no, es que yo soy de huesitos anchos. Y uno va y mire la impedanciometría y no existe tal huesito ancho. Tenemos que también aprender a manejar muy bien termodinámicamente la masa grasa parda o la marrón, mejor dicho, y tenemos que empezar a manejar esas cosas que solo la impedanciometría nos permite ver su impacto de que si estamos haciendo las cosas bien, si sí las estamos individualizando o no, y cómo vamos a combatir nosotros, como decían al inicio de la charla, esa pandemia que se nos vino encima y que no hemos logrado detener. Doctor Pablo. Bueno, esta pregunta me parece muy llamativa porque pues tendríamos que entender que estamos hablando del estrés crónico, perdón, que activa pues las respuestas emocionales que pueden llevar a comer en exceso. Entonces, el buscar esos alimentos hiperpalatables y alterar la autorregulación es parte del cuadro, ¿no? El mecanismo fisiológico, ya lo ha mencionado, tiene que ver con el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que incrementa el cortisol, que favorece la acumulación de grasa abdominal, y la evidencia muestra que el estrés percibido alto predice en gran parte el aumento de la índice de masa corporal en ese grupo. Eso es como se ha mostrado siempre. En cuanto a hablar de los hábitos, pues existen unos patrones disfuncionales que favorecen y que están atados a este estrés crónico, como el comer rápido, el saltarse comidas, la ingesta nocturna, esto que siempre se menciona, pero principalmente el consumo excesivo de los ultraprocesados, que desde el punto de vista de los factores psicológicos asociados, pues aquí aparece una baja conciencia que tienen las personas sobre qué es lo que está comiendo. Hay un déficit del autocontrol que los sujetos deberían estarse formando desde a muy tempranas horas. Como lo decía el doctor anterior, en los procesos de crianza se debería enseñar a los chicos que haya un autocontrol, una regulación, y eso pues se repercute en la poca regulación emocional a través, por ejemplo, de la comida. Entonces, el rol de este modelo del estrés funciona como un mediador entre el estrés y la obesidad. ¿Por qué? Porque el estrés aumenta la probabilidad de un hábito poco saludable que a su vez eleva el riesgo de ganancia de peso. Y los antecedentes familiares, pues desde el punto de vista de los polimorfismos relacionados con el apetito, también el ambiente familiar, la teoría del modelado de las conductas, la disponibilidad de alimentos favorece a que este estrés pues tenga un impacto mayor. Y obviamente la interacción de los antecedentes familiares y todos, digamos, esos elementos que del ambiente llevan a que, pues, obviamente se combinen con un alto nivel de estrés, malos hábitos malos hábitos de alimentación. Entonces, el modelo integrador predictivo, que es el que más se ha considerado, es el de hay que revisar la predisposición, antecedentes familiares, y aquí pues todos los profesionales tenemos que ver como ese entorno del paciente, ¿no? Los desencadenantes de ese estrés, pues, si hubo un evento reciente, digamos, si hay, por ejemplo, pérdida laboral, que es muy usual en las personas que llegan a un punto de aumento en su composición corporal, de inflamación, que no son productivos, que este mundo los aísla, entonces eso le genera un desencadenante. Y también los mediadores conductuales, como los hábitos, como los hábitos de alimentación poco saludable, y eso es una respuesta al estrés. Y el resultado de todo esto es el mayor riesgo de obesidad y tiene unas implicaciones desde el punto de vista práctico. Para los psicólogos esto todavía es un asunto que está por resolverse. Son pocos los psicólogos que nos hemos atrevido desde el área de la psicología de la salud a revisar y a trabajar en este tema. Y herramientas como esta, cuando un paciente nos llega y nos dice, mire, es que yo fui evaluado, encontramos esto, por ejemplo, con el ángulo de fase, pues a nosotros y el trabajo que hicimos con Gildardo nos dio una guía importante para explorar los factores psicológicos y tener como una visión más integral de lo que le está ocurriendo al paciente y cuáles podrían ser sus principales requerimientos. Mire, como ya se terminó el tiempo, me va a tocar invitarlos a otro foro para terminar de conversar. Así que yo quiero resumir el ejercicio, pero antes quiero relatar algo sobre esta pregunta.
Básicamente, una de los elementos que yo quería averiguar en mi tesis doctoral era la relación del estrés percibido versus el porcentaje de grasa. Sorpréndase que tuvieron mayor estrés y mayor grado de insatisfacción corporal aquellas personas que tenían mayor porcentaje de grasa. O sea, que el porcentaje de grasa termina siendo, en términos generales, en vez de ser un modelo predictivo de la obesidad, la grasa termina siendo un modelo predictivo del estrés y predictivo de la imagen corporal. Y no significa eso que estén asociados con baja masa muscular o alta, porque no lo encontramos. Pero quería relatarles eso. Y lo otro es eso que llamamos el entorno obesogénico, ¿cierto? Las prácticas, los antecedentes familiares, los hábitos alimentarios, todo eso que en nuestras comunidades latinas terminan siendo muy perjudiciales para las personas y las familias que sufren de obesidad. Es en serio de invitarlos a otro webinar para que terminemos. Yo antes de dar clausurado el evento quisiera como retomar dos temas que han estado preguntando por ahí, porque no más preguntas. Los que tengan preguntas se las hacen llegar al equipo que ha estado trabajando en la planeación y se los hacemos llegar a cada uno de los panelistas para que nos contesten. Pero básicamente es lo siguiente. Miren, la bioimpedancia es de suprema utilidad hoy en día para la evaluación de la composición corporal. Preguntaban que si nos evaluaba el estado nutricional, no solamente evalúa el estado nutricional, evalúa el estado de salud celular y si es bioimpedancia espectroscópica nos determina la resistencia a la insulina de manera indirecta, por lo tanto es un indicador indirecto de diabetes tipo 2. O sea que ahí tienes tres tipos de evaluaciones que no te arroja sino la bioimpedancia. Lo que pasa es que para poder hacer eso, como dice el doctor Yatupachi, yo puedo ser una herramienta, utilizar la bioimpedancia como herramienta para determinar trastornos de la conducta alimentaria, pero tengo que entender los diferentes indicadores para poder determinar los síntomas de alarma. Y básicamente la mejoría, preguntaba por allá una persona, yo les voy a pedir el favor, voy a contestar esto, pero no me gusta con personas que no ponen el nombre, no me parece serio. Si hay alguien que quiera participar, y yo en lo personal creo que el nombre es fundamental en estos espacios, pero lo voy a contestar. Y es que básicamente la mejora de la bioimpedancia es la bioimpedancia espectroscópica. Ese es el presente y el futuro de la evaluación del estado nutricional y de salud. A todos ustedes agradecerles por su espacio, por su tiempo, al doctor Jorge por siempre ser amable y estar respondiendo a cualquier locura mía, igual que a Camilo, que ese es otro loco igual que yo. Y bueno, Paula, que es un gran amigo, lo conozco y yo creo que es de los pocos psicólogos que conozco en el mundo que vienen pensándose el tema de la obesidad de otra manera y cómo se relaciona el tema de la nutrición con la psicología a otro nivel y cómo relaciona eso con la bioimpedancia. Así que es peor de loco que nosotros tres. Y bueno, Pedro, que es un encarretado de la bioimpedancia, que es un enamorado de la tecnología y que en últimas... yo creo que los cuatro se nota cuando hablamos de la pasión que tenemos por lo que hacemos. Así que agradecerles, invitarlos a todos ustedes a que continúen con nosotros en los próximos webinares. Vamos a tener otro por allá a finales de octubre, ya les estaremos diciendo con Pedro cuál. Y invitarlos también, recuerden que se va a lanzar la próxima semana el seminario presencial en Ciudad de México sobre bioimpedancia en diciembre 6 y 7 en Ciudad de México. Por allá vamos a estar 2 días seguidos hablando de bioimpedancia. Así que doctor Jorge, doctor Camargo, doctor González, también están invitados para que se vayan a trabajar con nosotros ese fin de semana por allá, si ustedes quieren. Muchísimas gracias. No sé si Pedro, que es nuestro anfitrión, quisiera despedir con algo y darle la palabra para que se despidan, por favor, uno a uno. Así que empecemos con el último, Pablo, sigue Camilo, después Jorge y termina Pedro para que terminemos de la manera rápida. No, pues muchas gracias por la invitación y bueno, para mí el descubrimiento de la bioimpedancia ha sido fantástico porque pues eso aporta un valor con un enfoque al ofrecer pues una medición objetiva, detallada de la composición corporal y además porque nos permite relacionar esos factores con cambios específicos. Entonces, en psicología tenemos una gran cantidad de herramientas, pero resulta que muchas de estas herramientas son susceptibles de falsación, ya se han demostrado ello. Entonces, el tener un punto de partida, una evaluación objetiva nos sirve para entonces hacer un abordaje más íntegro del paciente. Agradezco enormemente a ti por la invitación, a todos los doctores que nos acompañan y especialmente a las personas que decidieron hacer parte de este webinar y por supuesto cuente conmigo para las veces que usted lo necesite. Tal vez no podré ir a México en esta ocasión, pero créame que haré los esfuerzos en otra ocasión de acompañarlo. Un abrazo, Gilardo, y un abrazo para todos. Doctor Camilo.
Bueno, en realidad muchísimas gracias por la invitación. Siempre que tengan ustedes a bien contar con nuestra presencia, ahí estaremos. La invitación es sencilla, es a perderle un poquito el miedo a la bioimpedanciometría, empezarla a utilizar como una herramienta cada vez que nos aporta muchísimos datos, que creo que hasta ahora empezamos si bien es cierto que llevamos muchos años, creo que hasta ahora empezamos a darle el uso adecuado y vendrán muchísimas más cosas que podemos investigar, pero con el apoyo de todos, invitarlos porque se vienen grandes cosas con los datos que ya hemos tomado en pacientes hospitalizados y recordarles que el músculo siempre es fundamental en todo proceso crónico inflamatorio. Entonces, muchísimas gracias a todos, a los otros ponentes. Un abrazo, es un honor poder estar con ustedes y siempre aquí dispuestos a todo. Muchas gracias. Doctor Jorge, vamos a arrancar el Observatorio Latinoamericano con los 5.000 datos del doctor Camilo. Para que qué bien, qué bien, qué bien. Ya lo hablaremos por allá en Lima en estos días que esté. Así que, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, le dejo el micrófono para que se despida. Sí, gracias, Hildardo, ante todo, por la invitación. Gracias ha sido un honor compartir con distintos profesionales y destacados que siempre a uno lo nutren desde todas las aristas, todas las aristas. Y bueno, espero que haya otra ocasión para poder interactuar, no solo entre nosotros, sino con el público, que eso nos hace crecer un poco en conocimientos y ello. Y bueno, yo creo que la bioimpedancia tiene mucho futuro y sobre todo la bioimpedancia cada vez más cercana a los profesionales, que es algo que estos equipos nuevos prácticos están haciendo, ¿no? Cada vez acercar más la bioimpedancia a los profesionales, a los centros de salud, etcétera, por la importancia que ella tiene, ¿no? Y bueno, hago votos a que esto continúe así. Gracias por la invitación. Doctor Pedro, por favor finalice usted y despídese, que no se han ido sino 3. Yo creo que ya no íbamos a quedar sino con 4, así que despídase, amigo. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todo el panel de profesionales, a todos estos magníficos referentes que nos hicieron el favor de acompañarnos hoy en este webinar. Y pues bueno, hoy más que nunca, creo que los pacientes necesitan profesionales que dejen atrás el peso en la báscula, ¿no? Y que trabajen con ciencia aplicada. Este es el siguiente nivel en la medicina y en la salud, generar protocolos medibles, tangibles y cuantificables. Y pues bueno, desde este espacio les agradezco por su tiempo, por su participación e interés, y pues por el nivel de información que se está presentando, y pues muy seguramente vamos a seguir generando este tipo de material para pues quien se quiera sumar, pues bueno, es de total acercamiento, invitación pues para profesionales y para público en general. Muchas gracias, Gildardo, por hacerlo posible, por reunir a este panel, y pues bueno, estamos pendientes del próximo tema y pues el curso para los próximos días de diciembre. Muchas gracias por su tiempo, que tengan buena noche y pues hasta entonces.